Bueno, damos por inaugurado entonces este primer encuentro latinoamericano en la plaza. Bienvenidos. Hola a todos. La idea es primero comentar un poquito la dinámica. Ahora Vivi va a decir las palabras de inicio. Queremos agradecerles, bueno, esperando que llegue Vivi, que va a dar sus palabras de apertura. Queremos agradecerle a todos por el interés, la participación, y bueno, lo cual para nosotros es muy importante como colectivo de trabajo, porque la plaza, siendo una revista gratuita, abierta, ¿no? que intenta generar esos espacios de intercambio, no es nada después sin una articulación con lo concreto de las presencias múltiples de ustedes, con el interés, con la posibilidad después de estos encuentros donde uno recibe un poco, ¿no? ese intercambio y esas resonancias luego, ¿no? de la apuesta que nosotros como equipo de trabajo hacemos, ¿no? Y recibir tantas resonancias interesantes y ligadas a la voluntad de seguir el trabajo colectivo es para nosotros muy, muy gratificante. Así que bueno, la idea de este primer encuentro es que sea el primero de muchos otros, y eso dependerá también cómo lo construimos de modo múltiple todos, ¿no? La idea de la plaza es generar encuentro, discusión, debate, y también apuntalar espacios donde se puede ir profundizando sobre la teorización de la práctica, sobre los cruces, ¿no? de la posición ético-política en el campo del acompañamiento terapéutico, bueno, esas múltiples apuestas que tiene la plaza como revista digital, abierta, gratuita y de circulación para todos, se materializa en estos encuentros que, bueno, hoy nos sorprendemos muy gratamente por esta repercusión. Y la idea es que todos puedan ir participando a través del chat para pedir la palabra, no solo en el Zoom que tenemos ya completo y que nadie puede entrar más. Me parece que ya se completó el cupo. De todas maneras, ante esa grata sorpresa de que excedieron los límites de lo que habíamos pensado, abrimos como posibilidad seguirlo en vivo por Facebook, que bueno, eso también es una opción para que nadie quede por fuera del evento y de la plaza. Así que si tienen algún conocido o alguien que les esté consultando cómo ingresar, cómo participar, y ha quedado la sala llena, puede seguirlo en vivo por Facebook. A mí me da una sala llena y después me acepta. Bueno, pueden verlo en vivo por Facebook también. Bueno, la idea es entonces poder escuchar a las palabras de apertura de Vivi, participar pidiendo la palabra por el chat y bueno, y tener este intercambio lo más dinámico posible. Ustedes saben que la Plaza AT ahora tiene no solo nuestra primer casita como página de Facebook, sino tiene una página web, www.laplaza.com, que ahí también pueden acceder a todos los números históricos del 1 al 8, de que venimos trabajando desde el 2017, lo pueden consultar allí en nuestras secciones clínicas, en nuestras secciones de la plaza, una es senderos clínicos, otra, bueno, el primer panel, luego de la apertura, tiene que ver también con estas múltiples secciones, ¿no? que convocan a pensar sobre aspectos diversos del acompañamiento terapéutico. El primero es sobre el carrusel de interdisciplina, que es una sección de la casa, luego el de senderos clínicos, y así. También tenemos un espacio en la plaza muy valioso para nosotros, que es el de presentación de libros, donde nuestras compañeras Alessi Xielac de México, Silvana Supo y Verónica Fernández acá de Argentina hacen reseñas maravillosas de los libros, que también pueden acceder allí en una sección de la plaza. Sí. Bueno, entonces, André... Sí, sigo yo. Buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar todos aquí presentes, acompañando este proyecto de la revista La Plaza T. De mi parte, además de agradecerles a todos la presencia y el interés a cada uno de ustedes, a los panelistas, a los que participan,
Quiero también hacer un reconocimiento y un agradecimiento muy especial a mis compañeros de equipo de la Plaza T, a Viviana, Gabriela, Lana, Malvina, Cecilia, Silvana, Helga y Arián, porque, digamos, todo este proyecto y todos otros que hemos venido compartiendo, la revista en sí, ¿no? Como surge como proyecto en julio del 2017, que ya va por su número 8, como los conversatorios que organizamos durante este año, y este proyecto, ¿no? Nuestro primer encuentro latinoamericano de acompañamiento terapéutico, son experiencias colectivas y están ancladas en un trabajo interdisciplinario y de equipo. Ese rasgo de lo inter es lo que permite una trama que tenga potencia, el hecho de poder proyectarse y sostener entre varios. La idea de ser varios y de sostenerse en la dimensión del lazo social es algo fundamental y fundante, tratándose de producir clínicas posibles en el campo de la subjetividad. Poder situarnos en una perspectiva histórica y política, además, nos ubica a cada uno, en tanto actores, en una transmisión que asume el paso del tiempo, el registro de lo pasado, lo presente y el futuro, inscribiéndonos en una filiación y linaje anclados a nuestras prácticas, lo que nos sitúa, nos referencia y nos da un sentido ético-político, permitiéndonos no quedar perdidos en el desamparo y la pura incertidumbre de la época actual. Un encuentro latinoamericano también lo entendemos como un acto político, dado que intenta hacer marcas colectivas y transformar algo del malestar en la cultura en el que todos estamos inmersos. También es un acto político porque la apuesta es a construir una práctica clínica pensada, reflexiva, acerca del saber hacer del acompañamiento terapéutico, para poder brindar respuestas acordes a los sufrimientos subjetivos de la época. Y entendemos también que situarnos en una sincronía latinoamericana puede permitir nutrirnos de las diferencias y producir nuevos relatos más amplios, más inclusivos y más anclados a la vida cotidiana de nuestros usuarios. Bueno, así que desde ya muchísimas gracias y le doy la palabra a Helga, que va a comentar la organización del evento y el programa. Muchas gracias. Quiero saludar a todos y a todas. Hay personas de todo el país y también de Latinoamérica, así que estamos muy agradecidos por habernos encontrado aquí, y verdaderamente somos 99 los que estamos en la sala Zoom. Simplemente dejamos un lugar para Vivi Bálsamo, que ella tenía preparado una presentación que ojalá que la podamos hacer. Bueno, a mí me toca presentar el programa. Es un programa muy interesante que lo vamos a dividir en dos partes, hoy a la mañana y después vamos a seguir a la tarde. Bueno, ya a las 10 dimos comienzo con las palabras de bienvenida. Ahora 10:30 nos vamos a encontrar en el primer panel, que es el carrusel de la interdisciplina, donde vamos a contar con 3 invitados especiales que para mi gusto es un honor contar con ellos. El primero es Mauricio Castejón Germán, de Brasil. Bienvenido, Mauricio. Marco Antonio Macías López, de México, también muchas gracias. Y de Argentina, Leonardo Leisman. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, nosotros, junto con Vivi, vamos a terminar. Luego, a las 12, cuando termina, vamos a tener un receso para que podamos descansar, almorzar, y nos vamos a encontrar a las 15 horas en el segundo panel, que va a ser el acompañamiento terapéutico en las políticas de salud mental en Latinoamérica, donde vamos a contar con una referente de nuestro país, que es la licenciada Alicia Stolkiner. También vamos a contar con Matías Marchand, de Chile, y con Jessica Millet, de Costa Rica, que es la presidenta del próximo Congreso Internacional 2021, que ojalá que podamos, no sé si asistir presencialmente, pero por lo menos vamos a contar con ese espacio tan importante. Lo van a coordinar mis compañeras Andrea Florí y Silvana Supo. Luego, seguidamente, vamos a las 4:30 de la tarde, vamos a encontrarnos con el tercer panel, Senderos Clínicos, donde vamos a
contar con la presencia de Esteban Obando de Colombia, Clarisa Metzger de Brasil, Leonardo Dosa de España. Y lo van a coordinar mis compañeros Cecilia López Ocariz y Gabriel Pulice. Y después vamos a hacer un breve cierre con palabras de algunos compañeros que también nos acompañan en el equipo editorial de La Plaza. Bueno, así que tenemos una linda jornada para disfrutar, espero que nos puedan acompañar y le voy a dar paso a, bueno, no sé si está Vivi todavía. Sí, Me encantaría poder... recién le di ingreso a Vivi. A ver, Vivi, ¿te pudiste? Hola. Ah, ahí está. Sí, acá. Bueno. Disculpen, bueno, son las situaciones posibles de la virtualidad. Se me cortó la luz unos minutitos antes de empezar el encuentro, pero bueno, acá estamos. Bueno, darle las bienvenidas. Sé que ahí mis compañeros ya han estado recibiéndoles a este primer encuentro y compartirles algunas palabras que habíamos pensado y que había escrito para esta apertura, en donde nos proponemos generar un espacio de encuentro, de intercambio, de escucha, de reflexión, de pensamiento conjunto, en tiempos y en contextos complejos, donde a los dolores y luchas y desafíos de antes, hoy agregamos otros nuevos. En este escenario, el compromiso y el trabajo de los acompañantes terapéuticos está dando cuenta de su fortaleza colectiva, a pesar de tantas cosas, ¿no? De los discursos políticos y mediáticos que no valoran, de las decisiones que invisibilizan nuestro trabajo, a las discusiones y a los espacios que muchas veces no somos convocados. A pesar de este panorama, los acompañantes seguimos allí, convocados a trabajar con las subjetividades, sosteniendo y acompañando a tantos usuarios, familias, sujetos, instituciones, equipos, que hoy son quienes levantan su voz para solicitar este dispositivo. Porque sabemos que la eficacia clínica del acompañamiento terapéutico es lo que legitima y ha legitimado históricamente nuestra práctica. Ninguna transformación en este sentido puede pensarse dejando afuera a los actores involucrados. Por eso, la Plaza AT se abre a la interlocución con los actores que nuestra práctica hace intersecciones. Apuntamos en este sentido a la interdisciplina. Nos proponemos en un encuentro polifónico donde sea posible asumir el compromiso de trabajar por mantener estas conquistas y muchas más, y desandar caminos que no nos han llevado por buen puerto. Una de las tareas emergentes en este momento quizás sea de construir aquello dado que venía sosteniendo una normalidad en automático y construir caminos, tejidos y puertos a donde llegar sea posible en medio de tanta deriva. Y a los acompañantes esto nos es conocido y somos buenos trabajando en hacer caminos, en construir puentes, en crear espacios, porque sabemos que esos caminos y esos puentes solo son posibles caminando a la par de quienes acompañamos, esperando sus referencias, escuchando sus voces y haciendo juntos, como dice Antonio Machado, camino al andar. Bueno, ahora sí, como seguramente ya les han deseado mis compañeros, queremos que tengan una hermosa jornada de trabajo. Y bueno, cedo la palabra a continuación. Bueno, daremos inicio al primer panel ya. Así que, bueno, me toca a mí nuevamente entrar en el carrusel de la interdisciplina, donde vamos a empezar esta mañana. Y me toca, por supuesto, presentar a Mauricio Castejón Herman, que es psicoanalista, AT, doctor en psicología clínica por la Universidad de San Pablo, con la tesis AT y psicosis, articulador de lo real y simbólico imaginario, que es su libro que está publicado en portugués y también en castellano por Letra Viva. Fue presidente del 11º Congreso Internacional AT en San Pablo en el 2017 y actualmente es director de Atenda, que es un espacio de transmisión clínica en AT y psicoanálisis.
supervisor de equipos de ATED y un gran compañero de ruta. Así que bienvenido, Mauricio, te doy la palabra. Hola. Bueno, entonces yo me quedaré así porque estoy un poquito nervioso con este tema de la tecnología, pero bien, avanzamos, ¿no? Bueno, primero agradecer muchísimo la oportunidad de estar acá con ustedes. Para mí es un honor tremendo porque a mí me encanta esta construcción que estamos haciendo em Latinoamérica. Sempre hablo que o acompanhamento terapêutico é uma invenção na Argentina e uma construção latino-americana. Então, a oportunidade de sostener e compartilhar com vocês esta composição política, este laço de trabalho entre os companheiros de Latinoamérica e é uma coisa muito importante, además neste momento político que vivimos, não? Acá em Brasil estamos vivendo riscos importantes em nossa democracia, então todo é muito importante compartilhar esta oportunidade. Então, agradeço muitíssimo a invitação, o honor de estar acá e, bueno, e avançar pouquinho em minha própria charla, não? Ustedes me escutam bem? Está bem assim? Gabriel, sí, te veo Sí. acá en mi pantalla. Sí, Sí. bueno. A ver. Sí, Entonces, te escuchamos perfectamente, Mauricio, ahora. buenísimo, buenísimo. Entonces, adelante y así avanzamos en nuestros trabajos. Bueno, también agradecer muchísimo a los compañeros de mi mesa, a Leonardo, a Marco Antonio, ¿no? Y un honor también la posibilidad de abrir los trabajos de este primer encuentro latinoamericano de acompañamiento terapéutico organizado por la Plaza T. Bueno, mi charla tiene el nombre El acompañamiento terapéutico, las instituciones y su política, entre varios, ¿no? O sea, voy entonces a hacer un breve recorrido sobre mi trabajo, mi libro, que Helga ha mencionado, para después hablar un poquito sobre un eje de investigación que vengo sosteniendo desde mi curso de formación en acompañamiento terapéutico en la Tenda, ¿no? Y ahí hablar un poquito también sobre cómo poner en práctica la política del acompañamiento terapéutico, o sea, la posibilidad de la política de la T como siempre la construcción del lazo social. Entonces, en mi charla voy a hacer estos dos puntos, ¿no? Este rescate de mi libro, muy brevemente, para después proponer algo que vengo sosteniendo como los dos tiempos del sujeto en el acompañamiento terapéutico, porque ahí quiero hacer una articulación con su política, o sea, con la construcción o los acontecimientos que van hacia a la construcción del lazo social, ¿no? Y ahí también ilustrar estos dos tiempos del sujeto, el primer tiempo, la construcción de una presencia en transferencia, y el segundo tiempo, la paradoja de la presencia vacía, hacer esta ilustración de estos dos tiempos desde el acompañamiento terapéutico en los juzgados de familia, que vengo trabajando este tema. Bueno, esto que quería abrir, comentar sobre el eje de mi trabajo, siempre con algunas preguntas, ¿no? Si, bueno, si tenemos la política del acompañamiento terapéutico, la construcción del lazo social, ¿no? ¿Cómo pensar sus bases, ¿no? O sea, cómo también manejar esta política en las instituciones donde se ubica el malestar, ¿no?
porque sabemos que há mal-estar em las instituições e, por exemplo, em el juzgado de família também. Como pensar su cálculo político? Y nestes términos, más específicamente con este tema del juzgado de familia, como también sostener la política del acompañamiento terapêutico cuando tenemos, por ejemplo, que hacer un manejo político con los jueces de los juzgados de familia, una vez que ellos que son os representantes da autoridade, eles que determinam se há acompanhamento terapêutico ou não. Ou seja, temos aí ponto de encontro importante e a mim me parece interessante mencionar primeiro esta preocupação desde o carrossel da interdisciplina, porque estamos aqui neste painel, mas também com esta possibilidade de avanços políticos de nosso dispositivo como uma possibilidade de uma boa resposta ao mal-estar em este contexto de trabalho. Bueno, então, isto que queria comentar muito rapidamente. E então, em primeiro ponto, fazer brevíssimo rescate de meu livro para pensar como que, desde minha experiência de doutorado, ¿no? Entonces, de sistematización del acompañamiento terapêutico en el contexto de trabajo de la salud mental, ¿no? Entonces, como que, por un lado, fui haciendo acompañamiento terapêutico con los pacientes psicóticos y, por otro lado, estudiando Freud y Lacan, como foi possível para mim, primeiro, contestar uma pergunta se há algo de psicoanalítico no acompanhamento terapêutico, não? E também a possibilidade de sistematização destes dois tempos do sujeito no acompanhamento terapêutico. Então, ubicar-les, primeiro, que desde a ferramenta teórica de los anos 50 de Lacan, quando Lacan ha sustenido sua volta a Freud e sistematizado o conceito de construção da metáfora delirante, que neste contexto histórico, desde sua leitura do caso Cherever, he podido formalizar desde a perspectiva da escuta do delírio, ¿no? Formalizar o primeiro tempo do sujeito no acompanhamento terapêutico, ou seja, a construção de uma presença em el laço transferencial, ou como componer uma possibilidade de relação terapêutica com nosso acompanhado, ¿no? Há casos clínicos onde sustengo esta ilustração, que em meu livro está o caso Emerson, não? E outra coisa importante também, como que podemos sustenir a prática entre vários desde esta perspectiva da escuta do delírio. Bueno, isto é a primeira coisa que queria apuntalar para vocês. E o segundo tempo do sujeito, aí é necessário fazer uma referência ao conceito de sintoma, de TH, quando lá nos anos 70 ha formalizado a experiência clínica de psicoanalítica, ¿no? Desde los nudos borromeus, ¿no? Entonces, ahí tenemos también una referencia importante, conceptual, que lamentablemente no puedo desarrollar acá porque es muy compleja y esto me demandaría todo el día, ¿no? Entonces, no sería una buena estrategia. Solo comentar que con este concepto he podido formalizar la experiencia clínica del acompañamiento terapêutico y contestar mi pregunta, porque desde cuando empecé mi elaboração, minha reflexão, minha investigação no doutorado, estava pensando isto, se seria possível contestar esta pergunta, se há algo de psicoanalítico no acompanhamento terapêutico. Ou seja, desde a leitura do seminário 20, 22 e 23 de Lacan,
não? Quando Lacan nos apresenta uma indicação teórica para problematizar a direção da cura em las psicosis, desde seu trabalho, quando comentava os escritos de James Joyce, Lacan ha produzido uma indicação teórica para pensar a suplência ao nome do padre ou el S1, ou seja, efeitos clínicos que puedan organizar o nudo borromeano desde os 3 registros, real, simbólico e imaginário, ¿no? Entonces, los efectos clínicos construidos, logrados, que puedo decirles como la construcción de una suplencia al nombre del Padre. Y ahí, claro, desde que se mantenga la especificidad de la función clínica del AT, o sea, de uma produção de acontecimentos entre acompanhante e acompanhado, e estes acontecimentos hacia o laço social, em la especificidade do acompanhamento terapêutico, é logrado sistematizar teoricamente estas hipóteses clínicas, ou seja, que o acompanhamento terapêutico em sua especificidade, seus efeitos também convergem, há uma convergência de los efeitos clínicos que são similares a isto que hacemos quando atendemos nossos pacientes psicóticos em nosso consultório, por exemplo, não? Então, há diferenças entre AT e a prática clínica do consultório em uma instituição, pero seus efeitos convergem para a suplência no nome do Padre. Então, esto que queria comentar com vocês para rescatar muito brevemente a ideia que he construído desde minha tese de doutorado. E aí, quero apontar-lhes esta ideia de los dos tiempos, ¿no?, del acompanhamento terapêutico. O primeiro tempo, a perspectiva de la construção de uma presença em el laço terapêutico transferencial, ¿no? Y al segundo tiempo también la perspectiva de la paradoja de la presencia vacía en el caso de la psicosis, pero que también se puede pensar esto en los contextos otros de trabajo, ¿no? Y ahí comentarles que bueno, se estamos aí avisados destes dois tempos e também de nossa política, ou seja, da construção de uma presença para produzir uma resposta clínica ao mal-estar em los laços sociais, puedo, por exemplo, tomar a experiência clínica do acompanhamento terapêutico na justiça de família como uma possibilidade, pero de hecho podemos também pensar isto em âmbito educativo, em âmbito do hospital general, da vulnerabilidade social, ou seja, esta perspectiva de estes dois tempos são interessantes para ubicar-nos nossas práticas em las instituições onde é possível oferecer o dispositivo do acompanhamento terapêutico como uma resposta clínica ao mal-estar. Bueno, isto que queria comentar é uma investigação que vengo fazendo desde meu curso de formação teórica em acompanhamento terapêutico. Então, só para mais 5 minutos para cerrar minha charla, queria trazer exemplos clínicos desde o juzgado de la justiça de família e pensar, por exemplo, como é importante a preocupação de um acompanhante terapêutico em el contexto como este, manejar desde sua política e manter um cuidado para tentar fazer um intento para tentar garantizar as condições de trabalho clínico, ou seja, falando de uma outra maneira, por exemplo, pensar como é importante desde nossa política também preocupar-nos com as condições básicas de nosso enquadre clínico
para avançar ou produzir uma boa resposta clínica neste contexto de trabalho. E aí também considerar uma hipótese clínica importante nestes términos, não? Este tema que, bueno, os jueces são pessoas importantes neste contexto de trabalho, não? Porque eles determinam as condições de nosso enquadre, primeiro ponto. E segundo ponto, também importante, muitas vezes podem oferecer ou produzir um efeito clínico, como, por exemplo, um operador simbólico que pode ajudar a direção da cura no acompanhamento terapêutico. Então, estas duas coisas são necessárias. E aí, para terminar minha charla, queria trazer alguns pontos para pensar desde o primeiro tempo do sujeito, ou seja, a construção de uma presença no laço transferencial, o exemplo do regime de visitas controladas, ou seja, como fazer acompanhamento terapêutico nesses contextos quando há, por exemplo, uma peleia importante entre papá e mamá, donde, por exemplo, tenho um caso clínico, onde uma mamá acusa seu papá de molestar sexualmente de seu filho, e este papá, por outro lado, tem o direito de encontrar seu filho, não? É um direito assegurado por lei. Então, aí temos uma questão para ilustrar este primeiro tempo, quando, por exemplo, neste contexto, é possível nombrar o dispositivo do acompanhamento terapêutico como uma salida ou uma resposta a este mal-estar. Porque aí perguntamos-nos, há mal-estar neste contexto? Claro que sim. Claro que não necessitamos, por exemplo, ler Jacques Lacan, Notas sobre a niñez, sobre a infância, porque em el senso comum já sabemos que quando papai e mamãe estão peleando como loucos, o hijo produz sintomas, não? Então, neste contexto, claro que politicamente temos argumentos para dizer a los actores de la justicia que o dispositivo do acompanhamento terapêutico é interessante como uma estratégia ou uma resposta clínica. Pero é muito importante também que o acompanhante terapêutico tenha informações ou que sepa como que está este contexto particular, como que se configura questões aí que estão em jogo. Por exemplo, neste contexto onde há uma lógica de conflito entre as duas partes, é muito importante que a oferta do dispositivo clínico venga do juez, porque se viene de uma das partes, a outra parte seguramente não vai aceitar, não? Este é um ponto, como fazer uma diferenciação entre o contexto da perícia e o contexto do terapêutico. Em nosso caso, o acompanhamento terapêutico como um dispositivo para produzir resposta clínica ao mal-estar, é necessário que as duas partes do conflito aceitem o dispositivo e que também puedan sostener os compromissos de dinheiro, ou seja, há que considerar que esta proposta de trabalho seja compartida por las duas partes, não? E aí é muito importante neste contexto que o acompanhante terapêutico pueda cuidar das condições de trabalho. E aí conselho, não? Que, bueno, quando se há a configuração deste dispositivo neste contexto interdisciplinário, que seja interessante que o acompanhante terapêutico pueda explicar as condições de enquadre para o juez, não? Que isto pueda ser produzido antes, não? Este é um aspecto. Há outras coisas que queria comentar sobre este tema da política, por exemplo, como é interessante ter também, además, os encontros com o acompanhante e o niño quando vai visitar o papá,
por ejemplo, en este contexto, en este caso, también tener una posibilidad de encuentro individual con el papá y la mamá en separado, para que también se pueda resignificar los efectos traumáticos del fracaso de la conjugalidad y cómo también restaurar una parentalidad menos enferma. Esto, entonces, es un ejemplo de la interdisciplina en el primer tiempo, o sea, como que en este contexto de regímenes de visitas controlados, es muy importante que el acompañante terapéutico sepa de las condiciones de trabajo prévios para la construcción o sostener la política de construcción de lazo. Y el segundo tiempo, como también en juzgado de familia, por ejemplo, los interdictos, los casos de psicosis, donde, por ejemplo, también tenemos que cuidar de los encuadres, ¿no? Por ejemplo, cuando hay muchas personas que viven solitos, que tienen cuadros de psicosis grave, también pensar cómo que el acompañante terapéutico puede, desde la hipótesis clínica de la construcción del síntoma con TH, o sea, una hipótesis clínica difícil de sostener, de levar a su dirección, como que también es importante tener condiciones de trabajo, porque ahí tenemos muchos malestares también. Por ejemplo, la relación entre el acompañado y su curador, por ejemplo. Entonces, en este contexto también tener la posibilidad de encuentro con el juez, ¿no? Para que este juez pueda, con su presencia de representante de la ley simbólica, garantizar, o al menos entre comillas, proponer mejores condiciones de trabajo, ¿no? Garantizar es difícil decir, ¿no? Pero cómo que se puede también hacer este intento de tener las condiciones de trabajo en este contexto también de la clínica entre varios, donde estamos con este contexto de la justicia, ¿no? Y ahí hay un artículo mío en la Plaza T que habla un poquito sobre este tema, sobre la necesidad de componer red con los jueces y cómo hacer. Esto es una política importante para nosotros, ¿no? Porque si tenemos en cuenta la posibilidad del encuentro con la justicia como un operador simbólico, ahí tenemos la necesidad de construir una política con los jueces que están sosteniendo un caso de acompañamiento terapéutico en su trabajo. Bueno, esto que quería comentar está un poquito muy sintético, pero después quizás podríamos charlar mejor sobre esto. Quería agradecer la oportunidad de encuentro, ¿no? Y vamos adelante. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por compartir tu trabajo y tus reflexiones que hace tanto tiempo venís trabajando en el acompañamiento terapéutico. Siempre es un gusto escucharte y pensar juntos. A continuación, también quiero comentarles que la dinámica de esta mesa consiste en presentar a los 3 oradores y al finalizar vamos a retomar tanto las preguntas que hayan surgido en el chat del Facebook, donde se está realizando la transmisión en vivo, como aquellas preguntas o comentarios que resulten en el chat del Zoom. Así que al finalizar las 3 exposiciones estaremos dando lugar a los comentarios y el intercambio.